Maussan Televisión presenta. Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. A las 7, a la misma altura. Cannot identify. It has some speed. Como a las 7, 8 de la posición. ¿Por qué no vienen siguiendo? Volteo, pero me llamó mi atención una esfera roja que salió de entre las nubes. Fue muy impresionante. Nos vio como que detectó que algo se aproximaba y se metió luego. ¿Eso te provocó temor? No, tal vez se escuche raro, pero hasta felicidad nos provocó. Empezamos a ver como 5 luces aproximadamente que hacían patrones muy raros. De esas 5 luces había una luz que brillaba más. Formaban triángulos, hacían figuras geométricas entre ellas. La más brillosa se queda fija. Y lo que más me impresionó fue que de esa luz empezaron a salir varias luces pequeñas. Salieron como entre 5, 7, 8, o sea, fueron menos de 10. Bienvenidos a Pilotos, soy Julio Darwish. Tengo experiencia en vuelo, más de 17,000 horas. He volado en Asia, en América, en Europa. Y normalmente la gente nos pregunta que si hemos visto algo diferente en los cielos. La respuesta es que sí. El día de hoy viene un amigo mío, se llama José Guirán, Pepe. Él es piloto comercial y nos va a traer una historia muy interesante de unas luces en el cielo que desprendían más luces pequeñas. Está muy interesante este avistamiento. Pero antes los voy a dejar con Alfonso Salazar, técnico en aviación. Él tiene una compilación de 70 años de estudio de ufología aeronáutica y nos va a presentar el día de hoy un caso muy importante. Bienvenidos a Pilotos. Este incidente del que vamos a hablar el día de hoy sucedió sobre la Ciudad de México el 18 de marzo del año de 1950, cuando el capitán Louis Stuck despegó a bordo de su avión Lightning F-5, un avión que fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial como avión caza, solo que aquí en México se le dio la modificación para hacer un avión que sacara fotografías aéreas. El capitán Stuck se elevó aquella mañana hacia las 7, ya que mucha gente había reportado el avistamiento de un objeto metálico muy brillante, el cual se encontraba estacionado sobre la vertical del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El capitán Stuck empezó a volar en círculos para llegar a una altura aproximada de 10,000 metros y empezó a dar vueltas alrededor de ese objeto. Posteriormente, él declaró a algunos periódicos de la Ciudad de México que ese objeto era parecido a un cono, el cual era muy brillante y el cual despedía los reflejos de los rayos del sol, y al ver la capacidad de combustible que tenía, que era ya muy baja, decidió regresar al aeropuerto, y al aterrizar ya lo estaban esperando inspectores de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Lo llamaron para que hiciera un informe, una declaración firmada de lo que había visto aquella mañana sobre el aeropuerto, que en ese tiempo se les llamaba platillos voladores. No se conocía todavía el nombre de objeto volador no identificado u OVNI. Sabemos que en América Latina fue una de las primeras intercepciones de un avión, en este caso mexicano, con un objeto volador no identificado, que, como les digo, estuvo sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aquella mañana del 18 de marzo de 1950. Bienvenidos a Pilotos. Estoy con el capitán José Guirán, piloto comercial con mucha experiencia, y nos viene a contar un par de casos muy impactantes. Por eso le pedí que viniera con nosotros hoy. Y pues lo voy a presentar. Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Oye, le digo Pepe porque pues nos conocemos de hace muchos años. Ya 15 aproximadamente. 15 años. Sí. Wow.
Y pues te voy a pedir que cuentes un poquito de tu trayectoria para que la gente te conozca, por favor. Claro que sí, llevo 17 años en el medio de la aviación. Empecé como sobrecargo. Estuve casi 9 años volando como sobrecargo, estudiando la carrera de piloto aviador. Y el resto llevo ya como piloto. Tengo aproximadamente 1 año y medio como capitán al mando. Entonces, la trayectoria fue como sobrecargo, jefe de cabina. Sobrecargo, jefe de cabina. ¿Empezaste a juntar dinero para pagar tu carrera? Sí, justo. ¿Y te hiciste primer oficial? Me hice primer oficial. Después ya tienes año y medio como capitán. ¿Y de horas de vuelo con? Aproximadamente 6,000 horas de vuelo. 6,000 horas, muy buenas horas, bastante. Y bueno, ¿por qué te interesa el fenómeno aéreo no identificado? Fíjate que desde pequeño siempre me llamó la atención y siempre como que me gustaba mucho ver el cielo y tal vez por eso me incliné también hacia el medio de la aviación. Y yo me acuerdo mucho cuando yo era sobrecargo, entre tú y varios compañeros allá en Tijuana que me decían de que a veces se veían ciertas cosas, pero era muy, muy esporádico, así de que escuchabas un comentario y después pasaba un año y escuchabas otra vez algo más. Y ahora se está haciendo más común y afortunadamente yo ya en el lado como piloto ya me ha tocado ver varias cosas, de entre ellas 2 muy, muy interesantes. ¿Te parece si empezamos a que me platiques el evento en San Antonio? Sí, claro. Ese es el más reciente. Yo ya era capitán. Tiene como 2 meses aproximadamente. Íbamos a San Antonio en un vuelo temprano. Ya íbamos en la aproximación final a San Antonio y estábamos en el localizador. Yo iba como piloto monitoreando. La primera oficial era quien llevaba el vuelo. Y pues tú sabes que como piloto monitoreado tienes que estar al pendiente de los instrumentos, de la trayectoria del vuelo, que se respeten todas las limitaciones que tenemos. Y las comunicaciones. Y las comunicaciones, exactamente. Y estábamos ya en final, o sea, ya estábamos entre 1,000 y 2,000 pies, yo creo. Ya estábamos configurados para el aterrizaje. Yo estaba monitoreando los instrumentos, estaba al mismo tiempo viendo hacia afuera. Había una capa de nubes debajo de nosotros. Y en eso volteo luego a los instrumentos, pero me llamó mi atención una esfera roja que salió de entre las nubes, y cuando volteo de nuevo para arriba, la esfera se mete luego. Fue muy impresionante porque de día, sí, en la mañana. Aterrizamos en San Antonio como a las 7, 8 de la mañana, ya había esa nueva luz era una y se veía roja. Esfera. Y entonces me acuerdo que volteó a ver a la primera oficial y los dos nos volteamos a ver al mismo tiempo. Y los dos dijimos, ¿viste? Y le dije sí, y volteé a nuestra pantalla, a nuestro sistema, al PICAS. No había nada. Seguimos con la aproximación, aterrizamos normal y todo. Y ya después le pregunté a la primera oficial, ¿qué fue lo que viste tú? Y me dice, pues yo vi una esfera roja que salió, como que nos vio, como que detectó que algo se aproximaba y se metió luego de nuevo a las nubes. Impresionante. Mucho. Y le dije, yo también vi lo mismo. Lo reportaron, lógicamente. Sí, estábamos. Y no, estábamos a... Sí, no da tiempo. Y pues digo, de grabar ni hablamos, pues en estos momentos imposible. Y aparte prohibido. Entonces, me sorprende mucho lo que me dices, porque he escuchado varios casos. Sí. De esferas, pero un caso de sí no lo había escuchado. Sí. No, y más ahorita que se están haciendo más avistamientos de ese tipo de esferas. Yo la vi un segundo exageradamente. Fue muy, muy rápido. O sea, la alcancé a ver. Y cuando la vi, o sea, se regresó a la... Eso fue lo que más me impresionó. Como que iba saliendo de la nube y cuando vio que algo se aproximaba, se regresó. Pero fue impresionante el movimiento. Impresionante. ¿Tú crees que la primera oficial se animaría a hablar de esto? Seguramente le platicaría del caso, de ti. Y pregúntale. Estaría muy interesante. Sí. Muy bien, Pepe, te agradezco. Entonces, esfera roja, normalmente había escuchado yo esferas blancas o plateadas. Color rojo no lo había escuchado. Pero no sé si tú has visto o te han platicado de ese tipo de fenómeno de esferas. Platicado de una persona así directa, no. Pero sí he visto muchos casos en internet, inclusive el video de un aeropuerto en Londres, me parece. Sí. Se ve padrísimo, de que incluso se eleva, me parece. Sí, como que está ahí en una calle de rodaje. Sí, justo. Y de repente se va, ¿no? Está rarísimo. Eso está muy extraño. Y pues bueno, ahorita estaba yo ayer platicando precisamente de 2 esferas que
que nos pasaron a nosotros muy cerca, en la zona de Bajío. Sí, sí. El primer oficial no quiere hablar de eso. Ahorita ya es capitán y ya no vuela con donde yo volaba. Pero lo llamé y me dijo que no, que le daba miedo hablar de esto. Pero me dijo, nunca lo voy a olvidar. Me dijo, es un evento. Es que son eventos impresionantes. Sí. Vamos a un corte. Continúo con el capitán José Guirant y gracias por estar con nosotros en Pilotos. La verdad nos acerca. ¿Serás parte del cambio? Maussan Televisión. Buena televisión. Seguimos en Pilotos. Continúo con el capitán José Guirant y vamos a seguir platicando. Te quiero preguntar, ¿has visto que últimamente se están viendo en ciertas áreas unas luces que parece que estuvieran dando vueltas? Y bueno, la teoría que yo les platico, la mayoría de la gente, es que son reflejos satelitales. Y les pido que usen algún dispositivo de aumento binocular para que puedan ver cómo viene la trayectoria y que se ve cómo refleja algo y continúa y luego viene uno para abajo. En fin, ¿tú qué piensas que sea? Yo también, cuando te platiqué a ti los avistamientos que yo había tenido, que creo que la mayoría de pilotos hemos visto estas mismas luces, y cuando me dijiste que eran satélites, sí le vi una lógica, porque siguen una trayectoria, siguen como una órbita. Correcto. Inclusive en el área de San Diego, pues ves que hay una zona militar ahí, se ven como luces, como si fueran de fuego, son las bengalas. Pero esas se ven más y esas abajo. se ven más abajo, exacto, se ven casi, no sé, se ven muy pegadas al terreno. Y yo no sabía que eran bengalas hasta que tú me platicaste que eran bengalas de entrenamientos militares ahí de la zona. Sí, lo que yo recomiendo para también identificar si son bengalas es si ves que aparece la luz, o ya ves que luego aparecen varias, Sí. que hasta mucha gente piensa que es uno gigante. Sí, justo. Entonces, tomar el tiempo para ver cuánto dura en que se apagan, porque luego aparecen otras. Sí, justo. Entonces, duran entre 5 y 6 minutos. Ok. Ahí puedes ya decir, ok, ya siguen un patrón y pues, lo más seguro es que son las bengalas, ¿no? Eso, a mí me gusta tener esa objetividad, por eso hablamos de todo esto. Porque también me ha pasado que viendo el reflejo satelital y refleja, pero cambia la trayectoria. Me ha pasado 2 veces. Eso Cuando cambia la trayectoria es cuando te preguntas qué es. Y fue justo lo que me pasó. El más impresionante que me ha tocado vivir, te lo platiqué también, fue hace aproximadamente 2 años. Yo todavía era primer oficial. Era un vuelo nocturno. Íbamos volando a la ciudad de Fresno, California. Iba con un buen amigo capitán, Arturo Cabrera, que él puede dar testimonio de esto. Estábamos por entre Hermosillo y Mexicali. Era vuelo completamente normal. Se veían las luces de siempre, o sea, y las vemos tan seguido que ya no nos impresionan, Exacto. la verdad. Pero empezamos a ver como 5 luces aproximadamente que hacían patrones muy raros. De esas 5 luces había una luz que brillaba más. Yo creo que era como la líder de esas 5 luces. Y hacían unos patrones muy raros, formaban triángulos, hacían figuras geométricas entre ellas. Y de repente la líder, la más brillosa, se queda fija. Y lo que más me impresionó, y me acuerdo mucho de la reacción de Arturo, fue que de esa luz empezaron a salir varias luces pequeñas. Salió una, salió otra, salieron como entre 5, 7, 8, o sea, fueron menos de 10. Pero sí fueron varias. Y nuestra reacción, ya te imaginarás la reacción Sí, claro. de los dos diciendo tal vez palabras que no podemos decir aquí. Pero fue muy, muy, muy impresionante. Y lo más impresionante de que estas luces que salieron de esta luz empezaron también a hacer patrones. Inclusive 2 de ellas empezaron a hacer como círculos entre ellas. O sea, 2 hacían como un círculo entre ellas mismas. así como si estuvieran orbitándose la una a la otra. O sea, entonces vamos a recapitular. Era una luz muy brillante. Sí. Y de esa luz brillante empezaron a salir como lucecitas. Sí. ¿Hacia abajo o hacia todos? No, hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo. todas. Y no se iban cayendo, como que No, se quedaban ahí. No se quedaban y empezaban a hacer también
patrones raros. O sea, no seguían una órbita, o sea, no se iban y las dejábamos de ver. Hacían patrones muy raros. 3 de ellas formaron un triángulo, literal. 2 de ellas, te digo que empezaron a hacer como una órbita. Qué impresionante. Nos impresionó mucho. Sí, ha sido lo más impresionante que me ha tocado ver. ¿Me puedes repetir en qué zona fue? Entre Hermosillo y Mexicali. Ok, y viendo al noroeste. Sí, justo. Perfecto. ¿Y te acuerdas qué nivel? No recuerdo. Ya tiene rato. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos en un momento aquí en Pilotos con el capitán José Irán. Canal 3.3. Maussan Televisión, un canal de otro mundo. Regresamos en Pilotos con el capitán José Irán. Pepe, impresionante lo que me estás contando. Ese caso, así como tal, nunca lo había escuchado. Es un avistamiento impresionante. Me imagino que no tuvieron tiempo de tomar algún video, ¿está bien? Pero está Arturo Cabrera, tuviste el placer de conocerlo, tienes, me imagino, contacto todavía con él, sí. Y él puede dar testimonio de esto, porque él también me dijo de que nunca había visto algo así, de que había visto las luces que todo mundo vemos, sí. Pero ese día sí fue muy, muy impresionante. Wow. Y bueno, ¿eso te provocó temor? No, al contrario, fue una adrenalina muy... O sea, padre. Tal vez se escuche raro, pero hasta felicidad nos provocó. Ok. Sí. O sea, no hubo así como una inseguridad de que nos puede acercar mucho o algo. Inclusive pensamos hasta en reportarlo con Centro Mazatlán, pero se veía muy lejos. O sea, se veía tan lejos que yo me atrevo a decir que no estaban dentro del planeta. Ok. Porque sí se veían como estrellas. O sea, con órbita satélite. Bueno, la distancia de los satélites. Exactamente. Los satélites, y lo comento así para que también el público conozca, hay satélites, les llaman LEO, que son Low Earth Orbit. Están los MEO, que es Medium Earth Orbit. Y también están los GEO, que son los geoestacionarios. Los LEO son satélites como Starlink, que son de Low Orbit. Starlink está aproximadamente a 500 kilómetros de la superficie del planeta. Y pues nos dan mucho reflejo, porque aparte son celdas solares, casi todo el artefacto. Entonces cuando pasan cerca de la línea eclíptica donde reflejan el sol, como los planetas y la luna, nos dan esos brillos que vemos, que estuvimos platicando. Los MEO, que son Medium Earth Orbit, están aproximadamente 3.000 kilómetros y más arriba. Y ya después hay satélites hasta 38.000 kilómetros. O sea, ya cambian mucho las distancias, ¿no? Por ejemplo, la estación espacial está a 400 kilómetros. Entonces, bueno, eso es como para que también el público entienda cuando nos referimos a los reflejos satelitales. Lo que me estás contando para nada es un reflejo satelital, para mí es un caso muy impactante y pues gracias por compartirlo. ¿Tú qué piensas del fenómeno? ¿Puede ser algo militar? ¿Puede ser algo que no es de la Tierra? ¿Las dos cosas? Para mí, las dos cosas. Ok. Sí, yo invitaría a la gente que nos vea a cuestionarnos todo. No, creo que no hay una verdad absoluta. Y a cuestionarnos todo qué es lo que pasa siempre a nuestro alrededor. Y siempre estar mirando los cielos. Porque hay cosas que están ahí, que siempre han estado ahí. Pero que por estar a veces tan clavados en cosas tan banales como el celular, descuidamos lo que hay arriba de nosotros. Inclusive invitaría a la gente que vuela, y si llega a volar de noche, estar viendo a través de la ventanilla se pueden ver demasiadas cosas también. Sí. Puede que ellos mismos también vean algo y sean parte de todo. Y podrían hasta grabar algo y enviárnoslo. Bueno, pues entonces, por lo pronto, ¿alguna conclusión ya final que nos quieras dar? ¿Debería involucrarse más entidades, autoridades oficiales en este fenómeno? Sí, y siento que estamos próximos a un cambio de que ciertas autoridades o inclusive ciertos gobiernos den más información sobre todos estos avistamientos, que puede ser también ejercicios tal vez hasta militares,
de alguna tecnología nueva en el planeta, no lo sé, pero Sí, no sabemos, pero es lo que queremos saber. es lo que queremos saber. Y más que nada por la seguridad, tú lo sabes, creo que el principal pilar de todas las aerolíneas es la seguridad. Correcto. Y a final de cuentas traemos personas atrás a nuestro cargo, a nuestro mando. Y afortunadamente no me han tocado casos de que sean avistamientos tan cercanos que pongan en riesgo el vuelo. Pero sí ha habido situaciones. Sí, hay un Vamos a par de ver eso. casos que nos han platicado. Por lo que sé, no ha habido un accidente, gracias a Dios. Pero bueno, es algo que tenemos que Sí, investigar. Gracias por esto. Me voy a despedir y agradezco que hayas estado aquí. por tu Gracias a ti. empatía. Nos despedimos de este programa. Pilotos, gracias por vernos. ¿Por qué nos vienen siguiendo? Sintonízanos, canal 3.3 de Televisión Abierta Nacional, Maussan Televisión en vivo, en YouTube, y en el canal 485 de Easy TV. Maussan Televisión, buena televisión.